Vamos con el punto 7 de este tema 6, que se refiere a las cajas dentro de LaTeX. Bueno, ¿y qué es una caja? Pues una caja es simplemente un rectángulo que va a encerrar pues, texto, ¿no? Desde lo más sencillo, que sería un único carácter, hasta pues, una página entera. Y esas cajas son indivisibles. Podrían ser horizontales, podrían ser verticales, pero sobre todo son indivisibles. Y esto es importante para, bueno, alguna cosa que veremos después. Las cajas, y vamos a pinchar en este enlace que vuelve a ser del foro Stack Exchange, tienen, bueno, pues tienen respecto a la línea de base, aquí podemos ver lo que es la línea de base con las letras X mayúscula e Y minúscula, pues tienen un punto de referencia, una altura, la altura es esto, una profundidad, una anchura y una altura total. Todos, como vemos, con registros asociados que guardan esas longitudes correspondientes. Bueno, pues hay maneras para que bueno, pues el usuario cree sus propias cajas, aparte de las cajas que se crean automáticamente, como decimos, con un carácter, una palabra, un renglón, un párrafo o incluso una página entera. Perdón. ¿Cómo se pueden crear cajas? En primer lugar, horizontales. Bueno, pues, por ejemplo, si utilizamos la orden mbox y texto, ese texto, vamos a probarlo aquí, perdón, aquí. Ese texto pues se va a encerrar en una caja como esta orden de aquí. Lo tenía preparado para una orden posterior, pero bueno, con mbox y ese texto, en este caso la palabra caja, esa caja o esa palabra va a estar encerrada en una caja, aunque no se vean sus márgenes. Otra manera de hacerlo es con la orden makebox. Puedo cerrar ese texto también, pero en este caso la anchura no va a ser la anchura del texto, como con mbox, sino una especificada. Y ese texto en esa caja puede ir en una posición u otra, ajustado a la izquierda con una L, si se pone en posición la palabra L, la letra L, ajustado a la derecha con la letra S, a ambos lados con la letra S o centrado con la letra C. Bueno, el equivalente a esas dos órdenes, mbox y makebox, son fbox y framebox. Esas órdenes tienen el mismo efecto, pero añaden a esa palabra pues, un marco. Ya vemos cómo se va a encerrar en una caja con bordes, pues la palabra caja en este caso. El grosor de ese marco y la separación respecto al contenido de la caja vienen asociados o están guardados en dos registros, fboxrule y fboxset. Por defecto valen 0,4 puntos y 3 puntos. Podemos ver, por ejemplo, fboxrule, cuánto vale por defecto, de nuevo con la orden D y luego pues fboxrule. Debajo de la palabra caja, que está encerrada a su vez en una caja, podremos ver ese valor por defecto de el marco. Vamos a esperar a que se actualice el PDF. Ya está, pues efectivamente, 0,4 puntos es por defecto el grosor del marco de las cajas. Claro, si el parámetro que se especifica aquí en Makebox o en Framebox, anchura, es más pequeño que el propio texto, pues el texto se saldrá de la caja y se superpondrá con el texto que aparezca pues, alrededor de la caja, a ambos lados de la caja. Y si encerramos una palabra en una caja con mbox, como las cajas son indivisibles, pues esa palabra ya no se va a dividir al final de una línea. Es una especie de truco que se puede emplear en LaTeX para evitar el silabeo de esa palabra, si no interesa. Bueno, Phantom crea una caja vacía con las dimensiones de texto. Vamos a probarlo. Palabra caja, por ejemplo. Entonces ahora lo que va a aparecer es una caja como esta de aquí, pero sin la palabra dentro. Está creada y ahora para que esa caja aparezca, pues podemos meterla con fbox en una caja, con marcos, con bordes. Y ahora aparecido, pues es una caja que tiene las dimensiones de la palabra caja, a su vez, y que puede ser útil, bueno, pues en ciertos
ámbitos, ¿no? Esta orden, la orden rule, se utiliza para hacer líneas, porque lo que hace es dibujar una caja negra, con una anchura y una altura determinadas, que si son suficientemente pequeños, pues lo que aparecerá en vez de una caja será, pues eso, una línea. Y se puede desplazar respecto a la línea de base una determinada cantidad especificada por este parámetro desplazamiento. Esto lo hemos visto anteriormente. Si se construyen cajas sin marco y que tengan dimensiones nulas, como mbox y el argumento vacío aquí, pues eso puede tener utilidad. Por ejemplo, para las cadenas de caracteres FF, FI o FL, si entre ellas se utiliza esta caja, pues aparecerán las letras por separado y no el símbolo gráfico que representa a ese par de letras. Esta orden es similar, pero bueno, lo que se consigue es una caja invisible que encierra a determinado texto ajustado a la izquierda y con una anchura nula. Eso también puede ser útil en determinadas circunstancias. Y otras órdenes relacionadas con la creación de cajas horizontales pues son LLLab o RLLab junto con un texto como parámetro obligatorio que bueno, pues equivalen a las que vimos anteriormente. Justificado a derecha o justificado a izquierda. Y para crear cajas verticales, pues hay dos opciones principalmente. Una es la orden parbox, con unos determinados argumentos aquí. Bueno, como siempre, aparece un texto que es el que se cerraría en esa caja vertical. Bueno, un texto, o como es una caja vertical, pues no, podría ser normalmente pues, un párrafo entero, probablemente, de una determinada anchura. Y cuya altura puede ser o bien la del propio texto o la que se señale aquí en este parámetro opcional. Si se utiliza ese parámetro opcional, el texto debe ajustarse o bien al borde superior, en cuyo caso este argumento posición interior se pone una letra T, o al margen inferior de la caja, en cuyo caso se coloca la letra B, a ambos lados, o ambos topes, digamos a ambos lados, el de arriba y el de abajo con la letra S, o centrado en la caja con la letra C. Y por último, este parámetro, también opcional, post, de posición, pues situaría el punto de referencia de la caja, que lo vimos antes, lo que es a la altura del borde superior con una T, del borde inferior con una B o del centro de la caja con una C. El centrado del texto en la caja es la orden por defecto. Y el entorno mini-page, que es muy típico, muy utilizado en LaTeX, pues tiene un efecto muy parecido al de la orden parbox. De hecho, como vemos, los parámetros son prácticamente los mismos, por no decir que son iguales, lo que pasa es que el texto se incluye dentro del entorno. Y hasta aquí la creación de cajas con LaTeX. Veremos en la parte práctica de este tema pues, algún ejercicio sobre las mismas.